Hola a todos, les agradezco mucho su apoyo con el otro canal. Hay nuevos vídeos en el otro canal. Quiero pedirles apoyo para el TikTok, el link estará en la descripción. También estaré subiendo el contenido a Facebook. Todos los links están en la descripción y comentarios. Iniciemos con el video. Si me quieres ayudar, o donar, vayan a mi Patreon. Mi nombre es Adam, y durante 28 años de mi vida he estado viviendo una pesadilla constante, porque mi hermano está intentando matarme, desde dentro de mi propio cuerpo. Mi madre decía que yo era un milagro, no un niño. Hasta los 4 años, casi nunca lloraba, era un niño tranquilo y calmado, iba al jardín de infancia y aprendía cosas nuevas rápidamente. Pero, claro, no recuerdo nada de eso. Lo único que recuerdo de aquellos años es que a los 4 años, mientras estaba en la cama, sentí una picazón profunda en el estómago, que al principio solo me causó molestias. Sentía como si alguien con deditos me arañara las paredes del estómago desde dentro. Cuando le dije a mi madre que algo me picaba dentro, ella se puso tensa y me acarició la barriga, tarareando varias canciones, y por lo general eso ayudaba, pero solo brevemente. Seguí sintiéndolo, no todos los días, claro, pero cada vez con más frecuencia. A los 6 años, empecé a gritar y llorar cuando el dolor de estómago se volvió insoportable. Algo dentro de mí, con crueldad y rabia, parecía querer liberarse. Mi madre pensó que podrían ser parásitos y llamó a una ambulancia, pero los médicos no encontraron nada. Después de ese incidente, mi madre empezó a llorar con más frecuencia al mirarme, y yo no entendía por qué. A los 8 años, sentía un movimiento en la garganta que me hacía ahogarme y toser con fuerza, a veces incluso con sangre. Un par de veces sentí como si algo viscoso y flexible se arrastrara de abajo arriba, como por una tubería, y entonces lloraba hasta que me dolían los ojos. Pensé que me moría, y al mirar atrás, ojalá hubiera sido así. Porque después de estos episodios, empezaba a vomitar violentamente y durante mucho tiempo. Un par de veces me salía algo largo y delgado, parecido a una uña. Otras veces, algo que parecía piel. Mi madre rezaba constantemente por mi salud y lloraba, me llevó al médico, pero me diagnosticaron de forma diferente. Eczema, alergia, hipersensibilidad, etc. Pero todo era falso. Cuando intenté explicarle a mi madre lo que sentía, le dije, hay algo dentro de mí, y entonces rompió a llorar de nuevo, y luego me explicó por qué. Mi madre me dijo que estaba embarazada de gemelos, 2 niños. El embarazo transcurrió con relativa normalidad hasta que ocurrió algo terrible. Me había comido a mi hermano en el útero. Los médicos dijeron que se trataba del síndrome del gemelo evanescente. Durante una ecografía de rutina, los médicos observaron que un feto había dejado de desarrollarse repentinamente. Simplemente desapareció, y yo lo había absorbido. Nací solo, sin problemas graves de salud, pero mi hermano gemelo no había desaparecido como creían los médicos. Permaneció dentro de mí, no muerto, sino vivo. Con el dolor que sentía en todo el cuerpo, mi madre me abrazó fuerte, acariciándome suavemente, y solo una canción que escuchó en un programa religioso calmó a mi hermano. La voz de mi madre era distante, casi reverente, cuando cantaba suavemente. Jesús te ama, ¿no lo ves? Te ama y me ama a mí. Solo estos 2 versos un poco inquietantes, cantados con su voz, llamaron la atención de mi hermano y lo tranquilizaron. Y, sin embargo, las cosas solo empeoraron año tras año. A los 11 años, de pie frente al espejo, lavándome las manos, noté que mi pecho se hinchaba ligeramente bajo la camisa, lo que me hizo temblar las piernas de miedo y me llenó los ojos de lágrimas. Permanecí inmóvil un segundo hasta que alguien me presionó la palma desde adentro y empezó a empujar, causándome un dolor que me dobló, el corazón me latía con fuerza y le rogué a mi hermano que parara. Por favor, para, hermanito, no quise, por favor, para, lo siento, supliqué con todas mis fuerzas, sollozando de dolor, y él se detuvo. Solo para empezar a golpearme las costillas después. Mi madre me llevó otra vez al pediatra, pero me dijo que podía ser un espasmo muscular o un tic nervioso, y después de eso empecé a tener miedo a los espejos. Sentía constantemente que, al alejarme, alguien permanecía en el reflejo. Una sombra, una sonrisa, pero no la mía. A veces, los labios de mi reflejo se movían, pero yo permanecía en silencio, y en esos momentos algo parecía susurrar en mi cabeza, algo muy silencioso e indistinto. En la escuela, era callada y retraída. No tenía amigos, no porque no los quisiera, sino porque había un peso dentro de mí.
Mi hermano veía el mundo a través de mí, me oía hablar y me envidiaba. Se enojaba cuando yo estaba feliz. Era fácil de entender, porque cada vez que me reía de un chiste de un compañero, se me aceleraba el corazón, se me enfriaban los dedos, me goteaba el sudor de la frente y esa opresión en el pecho, ¡ay, cómo la odiaba! El verdadero horror comenzó en 8º grado cuando besé a una chica que conocí en la calle. Charlamos amablemente, salimos en citas, y este fue mi primer amor adolescente. Se llamaba Laura, y cuando finalmente nos besamos, mi hermano empezó a desgarrarme el estómago con una fuerza salvaje, un dolor como nunca antes había sentido. Casi me desmayo, y por la noche, la piel de mi estómago se partió en 3 partes, y un líquido espeso y supurante rezumaba de las heridas. Los médicos simplemente se encogieron de hombros, diciendo que estaba completamente sana, y mi madre recurrió a Dios, rogando por mi sanación. El verdadero horror empezó cuando cumplí 18 años. Aprendí a vivir con esta incomodidad, por imposible que parezca. Aprendí a tolerar el dolor periódico bajo las costillas, acepté que a veces mi piel se contraía de forma extraña en el espejo, e incluso a veces logré negociar con él. Porque lo único que mi hermano sentía era odio hacia mí. Me odiaba por no haberle dado la vida, pero me odiaba aún más cuando estaba alegre. Por eso intenté no hacer amigos, sonreír menos, no enamorarme, solo para que no se pusiera celoso y me causara menos dolor. Y aún así, no pude detener su crecimiento. Se me empezaron a caer los dientes. Justo en un momento, me los estaba cepillando, y uno se cayó en el lavabo. A la mañana siguiente, me desperté y se me había caído otro. Al anochecer, 2 más. Pasaron un par de semanas y me crecieron nuevos, solo que más largos y duros, uno incluso se partió. Fui al dentista, pero él solo negó con la cabeza y dijo, esto solo ocurre en casos de quimerismo, y es muy raro. No eres gemela, ¿verdad? Desafortunadamente, sí. Mientras estudiaba en la universidad, empecé a notar en el espejo que la mitad derecha de mi cara parecía desplazada. Mi mandíbula parecía desplazada y mi ojo derecho empezó a temblar. Mi hermano pequeño intentaba controlarlos desde el otro lado. Las cosas empeoraron aún más cuando empecé a soñar que me destrozaba. Me abrí el pecho y el estómago con mis propias manos para sacar a mi hermano, desnudo y viscoso, con la cara igual a la mía, pero con la mirada muerta. Empezó a moverse, me agarró del cuello y susurró, ¿vives bien, hermano? Cuando puedas comer, ser feliz, oler, hacer todo lo que me arrebataste. Me arrebataste la vida, y yo te arrebataré la tuya. Desperté jadeando de terror y dolor. Los ataques de pánico me atormentaban casi todas las noches después de esos sueños. Cuando me desmayé de nuevo durante un examen de la universidad, y el médico dijo que era por estrés, quise suicidarme, porque segundos antes de perder el conocimiento sentí algo dentro de mí subiendo, y no era sangre ni un calambre, era mi hermano retorcido, intentando escapar. En el dormitorio, sentí un roce bajo la piel y los movimientos se reanudaron. Me desvestí por completo y vi una escena horrorosa. Mi hermano arrastrándose lentamente desde mi clavícula hasta mi hombro, y entonces no pude resistirme. Agarré un cuchillo y comencé a cortarme el cuerpo. Las lágrimas fluían de un dolor insoportable e infernal. El pánico me invadió, pero no podía detenerme. Tenía que sacarlo, ya no sentía su pulso dentro de mí, su movimiento. No recuerdo cómo llegué al hospital. Creo que mi compañero de cuarto entró cuando ya estaba tirado en un charco de mi propia sangre en el suelo. Me cosieron y oí a una enfermera hablando con un médico. Estaba diciendo algo sobre su hermano, que está dentro de él. Intentó sacarlo. ¿Esquizofrenia clásica? Suspiró el médico. Casi me envían a un hospital psiquiátrico, pero por suerte no lo hicieron. Aún así, la pesadilla dentro de mí continuaba. Me hicieron otra ecografía, pero los médicos no encontraron parásitos ni tumores. Hablaron de alucinaciones somáticas, y eso me volvió loca. ¿Cómo es posible que los médicos no encontraran lo que vivía dentro de mí? Simplemente no podía ser real, pensé que me estaba volviendo loco, pero el dolor y las heridas eran reales. Era algo paranormal. Se suponía que mi hermano estaba muerto, pero seguía vivo dentro de mí. La vida, por supuesto, fue de mal en peor. Cambié de trabajo muchas veces, pero él no me dejaba trabajar bien. En momentos de estrés, y yo estaba estresada casi siempre, perdía el equilibrio y mi hermano solo empeoraba las cosas, pateando y moviéndose dentro de mí, causándome un dolor insoportable que nada aliviaba, ni los analgésicos, nada.
Excepto esa canción, en el momento en que ya no pude soportar el dolor, comencé a tararear con voz temblorosa y quebrada. Jesús te ama, ¿no lo ves? Él te ama y me ama a mí. Tragué aire con avidez, intentando no desmayarme, y seguí cantando hasta que mi hermano dejó de intentar abrirme un agujero en el estómago para escapar. Y, sin embargo, seguía creciendo, así que la picazón constante se convirtió en un ardor constante e insoportable, un dolor de huesos interminable, y mi columna a veces crujía con tal ruido que creía que se había roto. Empecé a dormir mucho menos que antes, y cuando dormía, veía los mismos sueños monstruosos donde mi hermano finalmente emergía de mí. Todo empeoró cuando empecé a despertar en lugares desconocidos, con un dolor terrible por todo el cuerpo, sangre incrustada bajo las uñas, grandes moretones morados en el pecho y no recordaba cómo había llegado allí. Una vez desperté en el suelo de mi propio apartamento. Tenía las uñas rotas, y grabada en el suelo con mis propias uñas estaba la frase: quiero vivir. Duró unas 2 semanas, hasta que conocí a Emily. Era comprensiva, dulce e inteligente. Enseguida empezamos a salir e incluso nos mudamos juntos. ¿Cómo reaccionó mi hermano? De forma extremadamente negativa. Pero yo estaba cegada por el amor y la felicidad, y con el tiempo el dolor se hizo más llevadero. Durante el mes y medio que Emily y yo estuvimos juntos, fui más feliz que nunca. Hasta que un día se despertó ahogándose en sus propias lágrimas. Adam, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasa, querida? Estabas susurrando, pero no era tu voz. Dijiste que no debería estar cerca de ti, porque ya estás ocupada. Intenté explicárselo todo, y ella pensó que estaba muy traumatizada, asumió que se debía a problemas con mi madre. Intentó ayudarme sinceramente, incluso me acompañó a un psicoterapeuta, pero entonces ocurrió algo terrible, y todavía me culpo por haberme dejado amar a Emily, por haberme acercado a ella. Recuperé la conciencia por el grito de Emily. Estaba de pie junto a la pared, desnuda, con el cuerpo cubierto de sangre y marcas de clavos y golpes. Tenía señales de estrangulamiento en el cuello. Temblaba histéricamente, pero juro que no fui yo, fue mi hermano. Miré mis uñas. Estaban negras y rotas, mis manos estaban cubiertas de sangre. Cuando Emily se dio la vuelta, vi una palabra grabada con un cuchillo. Mío. Emily dijo que no lo denunciaría a la policía, ya que tú lo exigiste, y rogó que no la mataran. Conteniendo las náuseas, intenté explicarle que no había sido yo, pero ella simplemente huyó de mi apartamento y nunca más la volví a ver. En ese momento, me di cuenta de que mi hermano ya no estaba solo dentro de mí. Empezó a controlar mi cuerpo. Se está preparando para salir de mí. Fui a un cirujano en una clínica privada. Hacía poco que había llegado a mi ciudad. Aceptó realizarme un examen completo después de que le mostrara tomografías antiguas y le describiera los síntomas de mi resonancia magnética. Tras el procedimiento, el cirujano se fue. Solo quedaba una enfermera pálida y temblorosa. Como de costumbre, esperaba oír que no se había encontrado nada, pero la enfermera, con la voz entrecortada, dijo: no es un tumor. Pedí un informe, pedí hablar con el cirujano, pero cuando lo llamé me dijo: hay algo dentro de ti, vivo. Consulté con un conocido genetista, y tienes 2 tipos de ADN, aunque probablemente ya lo sabías, pero la estructura que vive en ti es claramente parasitaria. Es posible cuando un feto absorbe a otro, pero tu caso es inexplicable. Lo siento, te deseo lo mejor. La medicina no tiene poder en este caso. Una semana después, mi madre falleció. Un paro cardíaco. Me quedé solo junto a su ataúd, y en ese momento incluso mi hermano dejó de moverse, y si antes su calma me había traído algún consuelo, en ese momento me dio igual. Perdí toda esperanza de sanar, de una vida normal. Lo único que quería era morir. Por eso intenté suicidarme. Pero en cuanto abrí el frasco de antidepresivos y el whisky para tomarme una sobredosis, mis manos dejaron de obedecerme, se me revolvieron las entrañas, y apenas logré darme cuenta de algo antes de desmayarme. Pasé días sin comer, y aún así él seguía obligándome a comer. Cada vez, tomaba control de mi cuerpo, solo para seguir atormentándome y seguir creciendo. Ya tengo 28 años. 28 años enteros he vivido en una pesadilla constante, y parece que esto pronto terminará. Un mes después de mi cumpleaños, la piel bajo mi pecho ha estado constantemente tirante, y comencé a oír claramente un segundo latido. Aparentemente, ya no es un bebé. Está casi completamente formado y muy pronto saldrá. Anoche fue la más aterradora. Me quedé dormida en el sofá, completamente agotada. Hace poco perdí 20 kilos, pero mi barriga sigue creciendo.
y anoche, al despertar, el dolor fue más fuerte que nunca. Me crujieron las costillas, cada respiración me producía un dolor terrible, la garganta se me hinchó con fuerza, haciéndome respirar aún más difícil, prácticamente imposible. Caí, agarrándome el estómago, gritando y sollozando. Perdóname. Dios, te lo ruego, perdóname. Por favor, no quise esto, no quise matarte, hermanito, te lo ruego, perdóname. Lo siento mucho, pero no fue mi intención, perdóname. Entre mocos, lágrimas y sangre, jadeando por el dolor, comencé a cantar con mis últimas fuerzas. Jesús te ama, ¿no lo ves? Mi voz se quebró y tuve que hacer una pausa de unos segundos antes de poder hablar de nuevo. Él te ama y me ama y entonces el dolor cesó. Solo por un instante. Por primera vez escuché la voz de mi hermano dentro de mi cráneo, finalmente comencé a entender su lenguaje. Susurró. Te perdono. Pero ahora me toca vivir. Me toca comer. Me toca respirar. Me toca amar. Últimamente me ha estado transformando por dentro. Mis huesos se mueven, el dolor es tal que creo que algunos de mis órganos se han desgarrado. Mi piel está estirada de forma antinatural. Siento que esta semana emergerá de mí. Y lo espero con ansias. Incluso empecé a comprenderlo, aunque no quería, le robé la vida, y ahora la quiere de vuelta. Es increíblemente difícil para mí escribir sobre esto aquí, y no es solo el dolor, sino que moralmente es muy difícil. ¿Sabes? Mientras escribo esto, lo oigo tararear esa misma canción. Jesús te ama, ¿no lo ves? Te ama y me ama a mí,